Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes. Eh, Estuvimos dando un tiempo para que la gente se conectara. De todas formas, desde ya les cuento que esto está siendo grabado y así la gente que se vaya incorporando va a poder ver, si lo desean, aquellos fragmentos que no hayan alcanzado a ver. Entonces, eh, quiero darle la bienvenida a la segunda sesión de este webinar titulado La importancia de la entomología en un mundo cambiante. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto de Entomología y su programa de Magíster en Ciencias Convención en Entomología de la UNCE. Los organizadores agradecemos la ayuda y apoyo de la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Extensión de la Universidad para llevar a cabo esta iniciativa. Estos seminarios tienen la finalidad de visibilizar la importancia que tiene el estudio de los insectos en nuestro país, lo cual parece ser hoy más relevante que nunca debido al cambio que experimentan los ambientes producto de las actividades humanas. Los insectos poseen una gran diversidad de formas y hábitos de vida que impactan directa o indirectamente al hombre y su bienestar. Por lo tanto, estudiar su biología, sus conductas, interacciones interespecíficas y distribución geográfica es crucial para contribuir al manejo de sus impactos en diversas actividades humanas. En este segundo webinar, el foco estará sobre la importancia de los insectos como modelo de estudio para el conocimiento disciplinario. En esta sesión partirá exponiendo Rodrigo Araujo de la Universidad Católica del Maule, cuya ponencia se titula Avispas de Darwin y su importancia ecológica. Luego vendrá una sesión de preguntas de los participantes y finalizada esta, Carlos Muñoz Ramírez, del Instituto de Entomología de la UNCE, presentará la ponencia titulada Convergencia cromática entre insectos, el enigmático caso de los escarabajos del género Ceroglossus, luego de la cual el expositor responderá a las preguntas de los asistentes. Quisiera partir entonces presentando al doctor Rodrigo Araujo. Rodrigo de Oliveira Araujo es brasileño, profesor de biología y magíster y doctor en zoología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su línea de investigación son los himenópteros, en particular las avispas parasitoides y las abejas, la sistemática y el control biológico. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, CIEAM, de la Universidad Católica del Maule. Posee varias publicaciones sobre la taxonomía y descripción de especies y familias de ichneumonios, pero también ha colaborado con otros entomólogos en estudios sobre la composición y distribución de insectos en ambientes tropicales y en temas asociados con la polinización y nidificación por abejas. Ha participado como investigador principal y colaborador en diversos fondos de investigación como FAPESP, CNPq, y CAPES de Brasil, y en fondos nacionales como FIC, Fondesit, y fondos internos también de la Universidad Católica del Maule. Como se puede visualizar de esta breve reseña del doctor Araujo, el estudio de la sistemática e historia natural de los ichneumonios es el foco principal en el cual se ubican sus investigaciones, y cómo esto sirve como base para entender su rol como controladores biológicos de diferentes grupos de insectos. Como se mencionó en el primer webinar, la reducción en el uso de los pesticidas y su impacto sobre los ecosistemas y la alimentación humana es un tema de importancia para la sociedad que necesita investigación para responder a esta preocupación ambiental y fitosanitaria. Ahora los dejo sin más preámbulos con el doctor Rodrigo Araujo. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir una pantalla en mi presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes.
Mi nombre es Rodrigo. Primeramente, agradezco la oportunidad de estar aquí, agradezco a Antonio y la UNCI por la oportunidad de poder hablar un poco de mi trabajo, hablar un poco de un grupo que es bien interesante, que hay mucho por conocer todavía. Yo soy académico investigador de la Católica del Maule y, bueno, hablaré un poco para ustedes hoy día del mejor grupo de insectos que... Broma. Hablaré un poco hoy día para ustedes de las avispas de Darwin y a su importancia ecológica. Y para empezar, es importante comentar que el Hymenoptera no es compuesto solamente no es caracterizado solamente por las abejas de miel, las amarillas y negras que las personas generalmente las conocen, y las avispas como la chaquita amarilla que causan daños y son malas y todo más, es lo que dicen por ahí. En verdad, Hymenoptera es un grupo muy diverso. Hay mucha diversidad de colores, de morfología, de tamaño. Es un grupo que tiene aproximadamente 320.000 especies ya conocidas, y de las cuales cerca de 75% corresponden a las avispas parasitoides, o sea, cerca de 240.000 especies. Pero algunos estudios estadísticos nos muestran que el número total de Hymenoptera puede alcanzar un total de cerca de 600.000 a 1.200.000 especies. Entonces, imagina de cuánto corresponde 75% de ese total. Y el mayor grupo dentro de Hymenoptera se llama parasítica. Aquí lo pongo de esa manera porque es un grupo no natural, es un grupo parafilético. Pero los investigadores tienen la costumbre de agregar a ese grupo, de juntar a ese grupo insectos que tienen un mismo comportamiento, que son las avispas parasitoides. Bien, ¿y quién son las avispas parasitoides? Son un grupo de familias que tienen un comportamiento cuya hembra, ella necesita de un hospedero para su ciclo de vida. Ella necesita poner su huevo en un hospedero. Entonces, aquí tenemos, a la derecha tenemos una imagen con algunas de las familias, donde se puede notar la diversidad de forma, de color, de tamaño también. Aquí a la izquierda, desde arriba, tenemos un ceriónido del género Baeus, que tiene ese formato como una pelotita, porque se trata de un parasitoide de huevos de araña, por eso tiene esa morfología así. Y aquí abajo a la izquierda les dejé un GIF de una avispa parasitoide, una hembra adulta, con el comportamiento de depositar buscar su hospedero y depositar sus huevos a su interior. Cuanto a su comportamiento, los parasitoides, ellos pueden ser ectoparasitoides cuando depositan sus huevos en el exterior de sus hospederos, como aquí se puede observar en rojito, ahí. Y importante eso, mencionar que las avispas parasitoides no atacan solamente otros insectos, sino que también pueden atacar otros invertebrados. Como ahí hay un ejemplo de una larva de una avispa de la familia Ichneumonidae que está ahí parasitando una araña. O pueden ser endoparasitoides. En esa situación, cuando la hembra deposita su huevo al interior de su hospedero. ¿Y cuál sería la importancia biológica de las avispas parasitoides? El primer momento, podemos ocupar ese comportamiento, explotar ese comportamiento desde el punto de vista del control biológico de plagas. Y ¿eso por qué? Porque, bueno, como Antonio había comentado, hoy día buscamos alternativas al cultivo, al uso de alta intensidad de pesticidas y agroquímicos en cultivos. Entonces, el control biológico viene como una alternativa para disminuir la intensidad del uso de pesticidas o incluso no ser más necesario ocupar pesticidas. Entonces, aquí tengo algún ejemplo de
de control biológico, donde sí tenemos que identificar, por eso la importancia de la taxonomía, es importante identificar la especie del parasitoide que está en el cultivo y identificar su especie hospedera, que en ese caso son plagas. Entonces, identificando las dos especies, ahí se puede llevar a un laboratorio y buscar proponer un protocolo de crianza de la avispa para después ir a terreno y liberarla. Entonces, así ya se hace en muchos países. Y aquí, como el ejemplo, se usa para el control de pulgones o de plagas de lepidóptera y plagas de grano, que son algunos forrugos también, como se nota ahí a la derecha. Aquí tengo un vídeo que para un poco más práctico muestra el control biológico de pulgones en Estados Unidos. Voy a sacar el audio porque no conviene. Pero aquí lo interesante sería mirar el comportamiento de esa avispa, que es una avispa parasitoide, un bracónido. Y aquí tenemos la hembra, que está buscando activamente su hospedero. Nesse caso, é uma hembra, é um ataque específico, é uma espécie de avispa que ataca uma espécie específica ou um grupo exclusivo de pulgones. Então, aqui a hembra está buscando e está poniendo su ovipositor como se estivesse atacando. Ela injeta su ovipositor al pulgón e aí põe um huevo. Entonces, ella sigue ese comportamiento mientras tiene huevos, hasta que, que se quede sin huevo. Aquí aparece la larva como dentro de su hospedero. Importante mencionar que la larva del parasitoide, ella se alimenta de tejido no vital en un primer momento. Ahí está la larva interior del pulgón. Se alimenta como de grasa corporal. Y después, cuando está lista para seguir su desarrollo, ahí ella se alimenta de lo que puede y sigue su desarrollo normal, de hasta pupa, hasta que después salga un adulto. Entonces ahí está la larva se alimentando dentro del pulgón, hasta el momento en que el adulto, ya con su mandíbula ya bien desarrollada, corta el exoesqueleto del pulgón y así sale. Y ahí va a seguir su ciclo de vida, que por ejemplo puede ser un macho y una hembra. Como adulta, ellos van a salir de su hospedero, van a reproducirse y después empieza de nuevo el ciclo, donde la hembra va a buscar los pulgones nuevamente para poner sus huevos. En esa charla les voy a hablar un poco del grupo con que yo trabajo, que se llama Ichneumonidae, la familia Ichneumonidae. Y el nombre común, nombre más popular, el nombre popular se llama avispas de Darwin. Pero, ¿por qué, Rodrigo? ¿Por qué avispas de Darwin? ¿Qué tiene que ver Darwin con Ichneumonidae? Bueno, todos nosotros ya conocemos a Charles Darwin. Bueno, no sé cómo se habla español, el Charles, porque eso cambia. Pero todos los conocemos, su historia, su teoría de evolución, que es fantástico. Y Darwin era una persona que ha viajado mucho, fue a muchos países, siempre observando el comportamiento animal. Y de entre sus libros y observaciones personales, fue encontrado una referencia que mencionaba a los Ichneumonidae, que está aquí, donde Charles escribió: no puedo persuadirme de que un Dios benéfico y omnipotente hubiera creado deliberadamente a los Ichneumonidae con la intención expresa de que se alimentara dentro de los cuerpos vivos de las orugas. O sea, ese comportamiento como que de la película Alien, esa cosa llamó la atención de Darwin a punto de escribir en su carta. Entonces, por eso se ocupa avispas de Darwin para esa familia, como un homenaje. Bueno, adentrando un poco más en Ichneumonidae, es una de las mayores familias de todo el reino animal.
Actualmente tiene como 38 subfamilias, pero ese número puede cambiar un poco. En 2017 era un número, en 2019 ahí ya son 38, entonces dependiendo de la filogenia, eso puede cambiar una familia u otra, pero en general son más de 36 subfamilias. Son 24.000 especies conocidas hasta el momento, pero según estudios estadísticos pueden existir cerca de 60.000 especies. Entonces, imagínate que más de la mitad siguen desconocidas para la ciencia. Y lo que es interesante de ese grupo es su alto grado de endemismo, porque como es un grupo muy diverso, que atacan muchos hospederos en muchas partes del mundo, están por todo el mundo, ellos tienen especies que ocurren exclusivamente en algunas localidades. Por ejemplo, en Chile tenemos una subfamilia que solo está en Chile, al sur de Chile, que se llama Pedunculine. Y en Chile tenemos muchas especies y muchos géneros exclusivos también. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la conservación. Rodrigo, ¿Sí? en el chat están comentando de que hay un rectángulo que efectivamente se ve en la presentación a la derecha. ¿Será que hay una ventana abierta? Aquí me aparece ustedes. Déjame ver si... Ah, perfecto. Eh, ¿Sí? ahí, ¿Está mejor? ahí, claro, ahí está bien. Ah, sí. Bien. Disculpe, es porque aparecía aquí las personas que estaban presentes. Ni un problema. Se ve mejor ahora? Sí, súper bien. Perfecto. Eh, sí, bueno, un ejemplo desde Chile, tenemos esta publicación de 2000 desde el Museo de Historia Natural de Chile, donde sale como una lista de familias que ocurren en Chile con número de género y especie, de 2000. Y aquí les muestro que Neumónidae, que en Chile tiene 88 géneros y 193 especies conocidas hasta esa fecha, até 2000. Y endêmicos seriam 36 géneros y 170 especies. Y siendo que ese número ya está desactualizado, por supuesto, porque yo mismo tengo alguna especie que describí en 2015 y ahora tengo, como hablaba con Antonio antes de la charla, tengo especie nueva en mi cajón, tengo incluso un género nuevo. Entonces es un grupo muy interesante para se estudiar, principalmente en Chile, que tiene muchos grupos endémicos. Aquí les traigo un ejemplo de la diversidad. Siempre me gusta poner ejemplos para que las personas puedan observar los colores y las diferentes morfologías dentro de una misma familia. Aquí tenemos algunas subfamilias: Cryptine, Campoplegine, Pimpline. Aquí abajo el Trifonine. El Trifonine es muy común, las personas lo conocen porque es una subfamilia con comportamiento nocturno y son atraídos por la luz. Entonces es muy común que las personas salgan por la noche esa subfamilia, especímenes de esa subfamilia esté volando cerca de la luz. Ichneumonidae, outro exemplo, Mesocorini. Essas 6 subfamílias estão presentes aqui em Chile. E qual seria a importância ecológica de los ichneumonidaes, además del control biológico, que eu já havia comentado antes? Bueno, la cuestión es que por se tratar de un grupo muy endémico, es muy importante que se identifique donde ocurre la especie endémica y ahí hay que proteger ese local, esa ubicación, ese parque, donde fuera, porque si ese sector o esa localidad sufrir algún impacto, essa espécie se va a la extinción inmediatamente, porque ocurre solamente ahí. Entonces, para quedar un poco más fácil, les presento un estudio de caso
donde fui invitado por Luis Mazariegos, que é o CEO da Fundação Colibri, que é uma fundação em Colômbia, estabelecida em 2008, essa reserva natural mesena para milho, que tem mais de 3.500 hectares de bosque nativo. E o objetivo único da fundação é a conservação e proteção do meio ambiente. Essa é uma fundação donde Luis escreve proyectos pedindo ingressos, né, ajuda com as pessoas de Dubái e de outros países para que eles possam ajudar a comprar terrenos ou áreas, a se agregar a la reserva e seguir fazendo a proteção, conservando o meio ambiente. E é interessantíssimo esse sector porque se trata de um sector de la cordillera de los Andes, bien al norte, tiene un ala al Pacífico, tiene ahí fauna que viene de la América Central, tiene fauna que viene de la América del Sur, pero del norte, que no fauna andina, fauna neotropical en general. Y en esa reserva descubrieron especie nueva de serpientes, de anuros, hay una orquídea. Entonces el Luis estaba observando que cuando caminaba por los senderos de la reserva se deparaba, encontraba con muchos quiniomónidos. Entonces me invitó, aquí son algunas fotos de la reserva. Aquí hay un cerro que hay ahí, y la altitud en la reserva sube hasta 3.300 o 3.400 metros de altitud. Esse é um bosque de altitud e é um bosque fantástico porque tem uma fauna muito distinta de tudo que he visto. Incluso parece um bosque mágico, parece que vai encontrar duendes por aí quando está caminhando, é fantástico. Aqui um pouco mais de imagens da reserva. E aqui está Luis a la izquierda, que é o dueño da reserva. Aqui são as trampas malece, que estávamos ocupando para capturar insectos, e a rede de varredura também. Bom, como nós que trabalhamos com taxonomia, sabemos que as coisas não são rápidas por aí. Nós coletamos o material, levamos ao laboratório, lo ponemos na coleção, depois buscamos identificar e para depois disso sair o resultado. Então, logramos uma coleção de mais de 1.000 avispas de Darwin, mais de 1.000 quiniomônidos. A diversidade de color e de forma foi tão grande que Luis hizo um livro solo de quiniomônidos da reserva. Que aqui está um exemplo de como foi o livro, de como está o livro, que sigue sendo atualizado. Pero se fica que hay, mira, o color de las alas de esses insectos, por exemplo. Aqui, essas 1.000 avispas correspondem ao material que coletamos com rede de varredura, porque o material de Malésia sigue em alcohol. Por la questão da pandemia, não podemos seguir o trabalho. Então, rapidamente comentando algumas publicações que saíram desse estudo, que é super importante para Luis. ¿Por quê? Porque o governo ou a municipalidade, não sei bem como chama, aí em Jardim Antioquia, estavam pedindo terras a Luis para pôr uma carretera. Então, por isso, Luis também queria que nós buscáramos coisas interessantes aí. Então, agora, com essas publicações, como essa espécie que nós encontramos que não estavam registradas para a Colômbia, encontramos 5 espécies novas também desse trabalho publicado ano passado. Aí estão, são 5 espécies novas, mira como são super bonitas. E seguimos trabalhando, porque a ideia é justo indicar que aí ocorrem espécies que são endêmicas, ou seja, não podem passar uma carretera em meio da floresta, em los cerros, porque aí se vai a extinção de espécies que estão solamente aí, e espécies que não conhecemos todavia. Incluso seguimos trabalhando porque já temos uma publicação que foi enviada com novos registros de avispas, e temos outras como mais tantas espécies novas
que no tenemos tiempo todavía de escribir. Bueno, agradezco al Museo Nacional por mi formación. Hice mi magíster, mi doctorado en el Museo Nacional poco antes del incendio que desafortunadamente afectó al museo. Agradezco a la Fundación Colibrí, al Smithsonian y al Instituto Nacional de Pesquisa de la Amazonia, que son instituciones que colaboran con mi trabajo. Sacamos mucha publicación juntos. Agradezco al Fondesit por un proyecto recién adjudicado, un Fondesit de iniciación, que seguramente me va a ayudar mucho a desarrollar mis investigaciones. Agradezco a la Sociedad Chilena de Entomología por todo el apoyo y, por supuesto, nuevamente agradezco a la UNCI y a Antonio por la oportunidad de presentar un poquito de mi trabajo en 20 minutos. Muchas gracias y aquí está mi correo de contacto. Excelente, gracias Rodrigo por la presentación. Hermosas imágenes. Bien, damos inicio a la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Rodrigo, por supuesto. ¿Tiene micrófono? Perfecto. Okay. Adelante, Álvaro. Hola, Rodrigo. Bueno, hola a todos. Hola a todos, te conozco. Bueno, por fin te conozco, Rodrigo. Nos habíamos por ahí conversado a través de Facebook. Sí. Felicitaciones por tu trabajo. A mí me parecen asombrosos los ignomónidos. Es un grupo que le tengo particular cariño, pero también le tengo particular susto porque no sé nada de ellos. Pero mi pregunta va dirigida más o menos con tu línea de investigación acá en Chile. Yo no sé, porque lo que mostraste hasta ahora es todo digamos, de la zona del neotrópico, y no sé qué tan avanzada está tu línea de investigación acá en Chile, por ejemplo. Y bueno, obviamente ofrecerte desde ya el contacto y la ayuda. Tengo ignomónidos del desierto de Atacama, que quizás pueden ser cosas completamente nuevas. Pero quisiera saber más un poco tu línea de investigación que estás desarrollando en Chile. Eso. Fantástico. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar durante mi doctorado con material de Chile, porque mi supervisor de tesis es chileno, es Felipe Vivalo. Es académico en Río de Janeiro, pero es chileno, entonces me facilitó mucho el material, me conseguí material junto a las instituciones en Chile. Entonces, yo trabajé 4 años con una subfamilia que muchos géneros son endémicos de Chile, porque, por supuesto, el material de Chile es muy distinto del material neotropical general. Y de ahí hay una teoría de biogeografía, que la fauna del sur de Chile viene de la antigua, bueno, esa biografía pura, eso da para hacer una charla de eso. Pero sí, el material es muy interesante. Yo vengo desarrollando una investigación con taxonomía de ese material. Tengo colaboración con Smithsonian, justo trabajando con ese material. Pero yo tengo esa línea de investigación de mi formación, pero no logré proyecto en Chile con eso. Por cuestión de taxonomía pura y Fondes, por ejemplo, no financia estudio más o menos como ese estudio de caso que yo demostré. Entonces, yo tengo la línea de taxonomía y tengo una línea más aplicada con la cuestión de agrotóxico. Insecto, comunidad de insectos por efecto de agrotóxico. Pero sí estoy disponible, ahora soy académico, llegué a Chile con un postdoctorado, pero ahora soy académico y estoy disponible para si alguien quiere trabajar con Ichneumonidae, por ejemplo, como yo había comentado, yo tengo especies nuevas que están como nuevas en mi caja, en mi cajón, y no he tenido tiempo de trabajar, ¿entiendes? Entonces, es una línea de investigación en Chile que tiene muchas oportunidades de crecimiento, así, porque hay mucho que hacer, y es un grupo muy, muy complejo, muy difícil. Entonces, hay mucho mucho tiempo a se dedicar a eso y seguro muchos resultados. Gracias.
Rodrigo, aprovecho de preguntarte, entiendo que los ignomónidos son bien variables en cuanto a tamaños, desde muy pequeños hasta 2 centímetros o más. Eh, en general, la distribución de tamaños corporales en los ignomónidos está más centrado hacia los pequeños tamaños o tamaños intermedios. Eu creio que depende da localidade. Por exemplo, quanto mais ao sul de Chile, menor o tamanho de los iquneumonidos. Pero si va hasta Amazônia brasileña o Amazônia de Perú, aí há iquneumonidos de 15 centímetros. Pero assim, não há isso é como é general, porque igual há uma espécie em Chile que é Dotocryptus pedicosus, que está quase por toda a parte, incluso ao sul, y es grande, tiene el ovipositor super gigante. Entonces, eso yo creo que está más relacionado con la disponibilidad de hospedero, porque como necesita de un hospedero para crecer, para su ciclo biológico, entonces creo que se adapta al tamaño, la especie tiene relación con el tamaño de su hospedero. Perfecto. Gracias. Hay más. A ver, Roberto Trincado pregunta en el chat, pide que te refieras con más detalle a tu ámbito de interés aplicado y si observaste casos de hiperparasitismo de ichneumonidae. Sí, perfecto. Dos cuestiones. Primero, la más fácil. Sí, yo trabajé durante mi doctorado con una subfamilia que la subfamilia completa es hiperparasitoide. O sea, ellos ponen su huevo dentro de un hospedero que es una avispa parasitoide que está dentro de un hospedero primario. Entonces, mira cómo es complejo la cuestión. Y sí, hay en Chile, hay muchos hiperparasitoides en Chile, pero eso no se conoce porque ese material está en laboratorio y se pierde mucho de la información biológica. Por eso es importante laboratorio o investigadores que hacen crianza de material colectado en cultivo, por ejemplo, que cuando obtenga una avispa, no la boten, la guarden y busquen a mí ou busquem a outro investigador que se especializado, porque isso se sale trabajos e trabajo interessantíssimo. E esse é a primeira fase para um possível estudo de controle biológico. E quanto à segunda pergunta, meu interesse aplicado não teria muito que ver com iquneumonidae, mas mais em entomologia general, porque eu estou estudando el efecto de pesticida en la comunidad de insectos, pero no solo en la comunidad, pero en sus funciones en el sistema también. Entonces, el efecto de pesticida en diferentes sistemas que ocupan diferentes cantidades, diferentes intensidades de agrotóxico, el efecto en polinizador, en depredador, en parasitoide. Entonces, esa es mi línea aplicada. No sé si... Sí, Álvaro. Tengo una última, solo por curiosidad. A mí el tema del control biológico es algo que te puede jugar en pro y en contra en términos de, puede ser muy benéfico para la agricultura, ¿cierto? Pero por otro lado puede ser un problema para la conservación. Y en ese sentido, ¿los ignomónidos que se ocupan como control biológico son especies específicos o son de amplio rango y pueden atacar? Ya, sabes a lo que voy. Essa foi uma excelente pergunta, porque acaba de salir em todos os jornais que a SAG está soltando megarrisa nortoni aqui na região del Maule. E isso é muito malo. ¿Por quê? Porque, bueno, ahí demuestra que nosotros no conocemos la fauna chilena. Soy brasileño, no tengo propiedades para decir nuestra fauna, pero yo creo que los chilenos deben conocer a la fauna chilena, porque sí pueden haber parasitoides aquí que pueden ser ocupados en control biológico, y de ahí viene el problema de la taxonomía, porque no tenemos incentivo a la taxonomía, no tenemos persona para identificar el material.
entonces, ¿qué el SAG hace? Va a buscar información afuera. Les cuento por qué. El control biológico es sí una herramienta muy buena, pero cuando hay un estudio local donde la especie del parasitoide está presente ahí, una especie endémica, una especie nativa, y que puede atacar la plaga. Y eso es posible, súper posible. Pero essa espécie que el SAG está ocupando é uma espécie generalista. Então, ela funciona super bem para controlar a plaga del pino. Sí, funciona, pero se espera que depois do controle biológico, o parasitoide se va a morir, porque é a questão da curva de poblação. Pero el megarriza no. La megarriza se va a buscar hospedeiro em notofagos, en otro árbol nativo. Entonces, si aquí en la región del Maule es algo nuevo, pero si vamos al sur, en Pucón, por ejemplo, hay personas que han observado la megarriza caminando en notofagos y parasitando insectos que están dentro de los ocos. Entonces, ahí sí es malo, porque nosotros sabemos cero lo que pasa después del control del pino. Entonces ahí el problema. Puede ser muy bueno, pero hay que conocer bien. ¿Aló? Adelante, Ariel. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, Ariel. Bien. Bueno, Rodrigo, tú sabes que yo trabajo en el Servicio Agrícola Ganadero, ¿ya? Y el tema de megarriza nosotros lo hemos trabajado en forma particular, ¿ya? La verdad es que para echar un enemigo natural nosotros estamos plenamente conscientes de los riesgos que ello puede involucrar, ¿ya? Y conocemos muy bien los errores que se han cometido en la historia, a lo mejor aquí y en otras partes del mundo, ¿ya? En el caso de la megarriza, bueno, es una historia bastante larga, pero es algo que lo estudiamos bastante. Vimos la experiencia de los otros países, incluso la megarriza nortoni que se introdujo, no me acuerdo, hace unos 50 años en Nueva Zelanda, y ellos tienen bosques nativos de notofagus también como nosotros, obviamente son otras especies. ¿Ya? El tema de la megarriza de la nortoni está tan estudiado que nosotros nunca hemos encontrado que este organismo se haya logrado adaptar a algo diferente, ni siquiera en otro tipo de hospedero vegetal, ¿ya? Tú nos mencionaste que a lo mejor alguien vio algo por ahí en un bosque nativo. Si tienen ese dato, sería bueno que lo entregaran, porque nosotros también hemos tenido de repente denuncias de isneumónidos que los ven en bosque nativo y dicen que son megarriza y son especies nativas, ¿ya? Entonces, hay que corroborar esas situaciones, pero hasta el momento nosotros nunca hemos visto que la megarriza se haya metido en otro organismo y tampoco hemos visto que otros isneumónidos se hayan afectado silícidos, ¿ya? Solamente los isneumónidos que han llegado a Chile de forma posterior, no especies nativas, por lo menos en ese caso particular. En otros organismos hemos visto que isneumónidos nativos se han adaptado a especies exóticas, pero en el caso de silícidos con isneumónidos, no. No sé si tiene más antecedentes ahí. Sí, no, súper interesante lo que levantaste, porque, bueno, hay muchas respuestas para eso, pero sí hay muchos registros de ataques de megarriza a otras especies, pero no en Chile, hasta el momento. Pero ahí viene un poco de la cuestión de inversiones a investigación, que yo comentaba antes. Primero que no hay especialistas trabajando con eso, y segundo que no se gana proyectos con eso. Pero ahí yo creo que se puede lograr colaboración entre instituciones. Por ejemplo, no sé, yo ayudaría a SAG Feliz con eso, porque hay una herramienta que es la que las personas suben fotos, me olvidé el nombre, que se suben fotos para especialistas identificar material, y ahí sale muchos registros interesantes que nosotros no tenemos oportunidad de ir a terreno a buscar. Entonces, Ariel, te puedo conversar con algunas personas que me reportaron eso
y después te pasa la Sí, información porque isso é super interessante e um estudo disso seria fantástico igual. ¿Será eNaturalist la Isso, aplicación? exacto, a Naturalist, essa aplicação. claro, en el tema de las megarrisas tampoco es bueno generalizar porque, bueno, tú debes de saber, pero depende de la especie, es lo que ataca, son muy específicas. En Chile, por ejemplo, tenemos otra megarrisa, que es la megarrisa praecelens, ¿ya? Que esa solamente afecta cirícidos de latifoliadas, a diferencia de la Nortoni, que afecta cirícidos de coníferas. Entonces, hay que contextualizar el tema en las especies en particular y no llevarlas a géneros porque tienen muchas diferencias dentro del género. Sí. Sí, hay que estudiarla al fondo, o sea, hay que estudiarla bien y evaluar cada situación muy bien, muy buena evaluada para lo que pasa, para evitar pasar lo que pasó con la cuestión de los bombos, por ejemplo. Pero ahí hay que, son estudios y creo que cuanto más colaboración tuviera las instituciones, mejor para resolver esa situación. Ahí hay todo un tema con la introducción de especies para el control biológico y el conocimiento que podamos tener de sus impactos potenciales en la fauna nativa. Y, sin duda un tema que no vamos a resolver de forma simple. ¿Les parece si, por honor al tiempo, continuamos con la otra presentación? Si hay alguien que quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo, se le ocurra en el transcurso de la otra exposición, podemos igual retomarlo al final. Así que, bueno, te agradecemos, Rodrigo, y eso. Muchas gracias por la oportunidad. Ok. Bien, voy a proceder entonces a presentar a Carlos Muñoz Ramírez. Él es biólogo y magíster en Ciencias con mención en Zoología de la Universidad de Concepción y doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Durante su doctorado trabajó con la doctora Lacey Knowles, curadora de la sección de entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan, en el área de filogeografía estadística. En su corta trayectoria académica ha participado como investigador principal y colaborador en varios proyectos FONSIT, National Science Foundation, INACH, entre otros, y es autor y coautor de varios artículos científicos de corriente principal. Es miembro de la Sociedad Chilena de Entomología, de la Red Chilena Entomológica de la Conservación y de la Society of Systematic Biology. Ha trabajado con carábidos del género Ceroglossus, conocidos vulgarmente como peorros, evaluando preguntas sobre el rol del mimetismo en la generación de biodiversidad. Sus trabajos tienen un fuerte componente metodológico analítico, utilizando herramientas moleculares de última generación, también sistemas de información geográfica, modelamiento de nicho, modelamiento demográfico y genético, y análisis estadísticos para poner a prueba hipótesis bajo un marco probabilístico. Actualmente es miembro del cuerpo académico del Instituto de Entomología de la UNCE y del programa de Magíster en Ciencias Mención en Entomología. Sus intereses abarcan desde la sistemática molecular, la filogeografía, la genética de poblaciones y el método comparado, hasta la biología de la conservación y los estudios asociados con el cambio climático, estudiando los procesos que han generado la biodiversidad en los ecosistemas del centro y sur de Chile. Como se puede visualizar de esta breve reseña, los insectos, por su tamaño, masiva reproducción y cortos tiempos intergeneracionales, son ideales como modelos de estudio para evaluar hipótesis sobre evolución y especiación y entender los mecanismos adaptativos que operan tras estos fenómenos. Estos estudios nos permiten entender, por ejemplo, las capacidades de resistencia de los insectos a los insecticidas, además de su respuesta frente al cambio climático y la antropización de los ecosistemas. Los dejo ahora con el doctor Muñoz Ramírez.
Gracias, Antonio. Voy a compartir pantalla. Gracias por la presentación. Bueno, en realidad, todo eso que nos comentaste es lo que me gustaría lograr en una carrera en biología evolutiva. Y estamos empezando, así que juntando datos, juntando preguntas interesantes. Y bueno, y esto que voy a presentar hoy día es parte un poco de eso. Voy a contarles sobre este fascinante grupo de escarabajos, los Ceroglossus, y voy a explicarles por qué es un grupo tan interesante, tan bonito para enfrentarse a varios tipos de preguntas en ecología y biología evolutiva. Así que ojalá, espero que les guste la charla. Antes que nada voy a hablar de forma bien general sobre mimetismo. Y el mimetismo es, bueno, la convergencia o el parecido morfológico, pero no solo morfológico, también de comportamiento, de olor, de color y otros, entre especies distintas, en un mismo lugar. Entonces, convergencia de fenotipos, de especies distintas en un mismo lugar. Y no es un fenómeno tan poco común. De hecho, se puede encontrar en distintos grupos de organismos, de hecho, vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, aquí pueden ver estas culebras, que son coral snakes, son culebras corales, que se encuentran en Estados Unidos, pero también en algunas partes de Centroamérica y Sudamérica, donde una especie venenosa es copiada por otra especie que no es venenosa o no tan venenosa. Y también se pueden ver en estos extraordinarios sapitos del Amazonas y del sur de la zona del Perú, donde, por ejemplo, acá pueden ver, aquí solamente dos especies. La especie de arriba, que tiene varios tipos de raza o morfos distintos, y una segunda especie que la copia prácticamente de manera perfecta en cada uno de esos morfos. Y bueno, y también se da en bastantes invertebrados, como por ejemplo estos milpies, que son de los Apalaches de Estados Unidos, donde varias especies se copian entre sí, y estas especies a veces también varían, o sea, una especie tiene varias razas y cada una de esas razas es copiada, entonces es súper interesante. Vamos. Primero que nada voy a decir que mimetismo hay varios tipos, y depende del autor, se han hecho varias clasificaciones distintas, depende de lo que uno quiera ver, pero en general hay dos que son los más comunes. Uno es el mimetismo batesiano, en el que una especie inofensiva copia una que generalmente es agresiva o venenosa o de mal sabor, y con eso, ¿qué gana? Gana defensa en contra de predadores comunes. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo una hormiga, y acá arriba están viendo una cosa que no es una hormiga, es una araña, y esta araña se aprovecha entonces de este parecido con la hormiga para escapar de ciertos predadores, por ejemplo las mantis religiosas. Ahora ustedes me dirán, bueno, las arañas de por sí son temibles. ¿Por qué una araña va a copiar una hormiga? Bueno, para nosotros son temibles, muchos tenemos aracnofobia, pero en el mundo animal las hormigas son bastante terribles, la verdad. Pueden ser bastante agresivas, tienen muy mal sabor, tienen compuestos que son muy desagradables, entonces, bueno, en este caso esta araña se beneficia pareciéndose una hormiga. Y se ha encontrado que estas mantis de hecho prefieren predar menos a esta arañita precisamente por eso. También existe este segundo tipo de mimetismo, pero en este caso no es una especie inofensiva que copia a una peligrosa o de mal sabor, sino que las dos especies son de mal sabor, o peligrosas o venenosas, y entonces ellas se copian entre sí, pero por la misma razón, para evitar ser depredadas de manera frecuente por predadores. Este mimetismo se llama mimetismo mülleriano y fue descrito ya en 1878. De hecho, también aquí Darwin tuvo una fuerte influencia con Müller, porque ellos compartían cartas, escribían constantemente. Y bueno, y Darwin escribió a Müller felicitándolo obviamente por su extraordinario descubrimiento, y porque además este descubrimiento apoyaba de manera muy fuerte lo que era la teoría de la selección natural en ese momento.
Uno de los ejemplos más brillantes de mimetismo mulleriano, o al menos uno de los más estudiados, son este grupo complejo de especies en el género Heliconius, que viven en el Amazonas de Brasil y en otras partes también. Ahora, es súper común encontrar dentro de estos grupos de mimetismo bastante diversidad, bastante, y todavía no se entiende mucho por qué. Pero lo que sí es un hecho es que en varios de estos grupos sí se observa un montón de diversidad dentro de las especies. Y por ejemplo, acá en el caso de estas especies de Heliconio, aquí lo que están viendo son solamente 2 especies, la de la derecha y la de la izquierda, y tienen muchos tipos de patrones alares, ellos le llaman razas geográficas, y cada una de estas razas es copiada por una mariposa, a veces de distinto género, a veces del mismo género, se forman unos complejos de mimetismo extraordinarios, muy diversos. Y llama la atención lo perfecto que son estos parecidos. Y bueno, para que me crean que no solo se da con mariposas, también se da en varios grupos. Aquí, en este caso, estas son las llamadas hormigas o avispas aterciopeladas, que en Chile también les conocen como hormigas panda, pero son avispitas. Y como verán, de nuevo, un montón de diversidad. Esto se da en Estados Unidos y parte de México y Centroamérica, donde hay grupos de especies que se parecen entre sí, muchas especies que se parecen entre sí, dependiendo de dónde tú las buscas en Estados Unidos. Y de nuevo, una alta diversidad. Y también se puede dar entre especies ya no tan cercanamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, acá vemos un caso entre curculiónidos y algunas moscas, dípteros, donde el curculiónido copia a la mosca. Si se fijan acá al lado izquierdo, pueden ver la comparación de un curculiónido con una mosca. Son súper parecidos, de hecho. En la parte del abdomen, la parte final es oscura, una parte café claro al medio, incluso hasta el ojo de la mosca es copiado por una mancha que tiene acá el curculiónido. Ahora, me dirán, ¿qué tiene de peligroso o venenoso una mosca? En realidad no mucho, pero las moscas son súper buenas voladoras, vuelan súper bien, tienen una capacidad de maniobrar súper, extraordinaria, y para los depredadores no es fácil pillar una mosca, tienen que invertir recursos, muchos recursos, y a veces, de hecho, algunos dicen, bueno, tengo que gastar muchos recursos en capturar una mosca para los pocos recursos que ella me va a entregar a mí, tratando de capturarla. Entonces, mejor muchos incluso ignoran y prefieren no capturar moscas en vuelo. Yo creo que de eso es lo que se aprovecha el curculiónido, porque ellos no son muy buenos voladores, pero se parecen a estas moscas y muchos predadores dicen, ya, no quiero perder mi tiempo capturando esta mosca. Y de nuevo, otra constante es la inmensa diversidad que uno puede encontrar dentro de estas interacciones biológicas que es el mimetismo. Bueno, ¿y por qué es tan importante el mimetismo en ecología y biología evolutiva? De hecho, el mimetismo ha contribuido un montón. Mucha teoría básica de ecología y biología evolutiva ha nacido gracias al estudio de grupos interacciones de mimetismo. Por ejemplo, son ejemplos clásicos de selección natural. Si ustedes buscan cualquier libro general de biología evolutiva, van a encontrar como ejemplo de selección natural, así por excelencia, un mimetismo. También son excelentes ejemplos de selección positiva, que es dependiente de la frecuencia. Este tipo de selección es aquella en el que el fitness de una especie, la adecuación biológica de una especie, depende de su frecuencia. Es decir, entre más frecuente soy, mayor es mi fitness, mayor es mi adecuación biológica. Y entre más raro soy, más poco común, menos mi fitness. También, aunque no lo crean, fue el primer modelo matemático en ecología o biología evolutiva, fue el que escribió Müller en el 1870 para describir su modelo de mimetismo mülleriano. También son excelentes modelos para estudios de especiación ecológica. Ustedes vieron la diversidad que existe, entonces cabe preguntarse de dónde aparece esa diversidad y si esa diversidad finalmente se traduce en un mayor número de especies. Son también excelentes modelos para estudiar coevolución, mutualismos y también, por ejemplo, el rol de flujo higiénico en adaptación y cosas así. Así que son excelentes modelos para un sinnúmero de preguntas. Bueno, y en Chile,
no tenemos, bueno, existe un grupo, los ceroglosos, que no tienen nada que envidiarle en realidad a otros grupos que hay en otras partes. Van a ver después que son muy diversos, tienen varias características que las hacen únicos para hacer varios estudios en ecología que pueden tener bastante impacto. Así que lo que les voy a tratar de hacer acá es convencer de que, bueno, primero que nada les voy a contar que son extraordinariamente diversos. Así que ustedes pueden ver a su derecha esa tremenda gama de colores que van desde el verde al rojo, pasando por el azul y varias veces colores intermedios. Y no solamente eso, a veces tienen diferencias de color entre el pronoto y los elitros, etcétera, etcétera. Y hay más o menos descritas hasta el día de hoy unas 10 especies que se distribuyen aproximadamente desde la región del Maule hasta Magallanes. Ellos habitan principalmente bosques templados y son súper activos caminadores en el sotobosque. Ellos son especies no voladoras, pero son muy buenos caminadores y se pasan las horas caminando buscando obviamente recursos y alimentos. Son en general carnívoros, generalistas, y ahí puse un asterisco porque, bueno, también pueden aprovechar cadáveres que encuentran en el bosque, y también frutas maduras, savia incluso de árboles ha sido descrito, así que también aprovechan otros recursos para complementar su dieta. Y una pregunta interesante es ver si dentro de esta especie hay algunas especies miméticas. Y lo que voy a hacer ahora entonces, voy a empezar a entregar algunos antecedentes, algunos ingredientes que se necesitan para tener mimetismo, y tratar de convencerlos de que sí, que en realidad hay especies que son miméticas. Bueno, primero que nada necesitamos que las especies estén codistribuidas, por ejemplo, porque yo ya les mencioné que para el mimetismo es necesario que las especies coexistan porque comparten depredadores. Entonces, estas especies sí presentan bastante codistribución, cohabitan varias especies distintas juntas. Aquí, en este caso, el mapa muestra tres grupos de especies. Está los Ceroglossus quilensis, los Buceti y el grupo Darwini, que en el grupo Darwini hay más de una especie, pero se le considera el mismo grupo, el mismo complejo de especies. Y todas estas especies más o menos comparten distribución desde más o menos Concepción hacia el sur, hasta más o menos Aysén. También existe una cuarta especie, Ceroglossus suturalis, que es más o menos empieza a aparecer en Valdivia y aumenta entonces su frecuencia hacia el sur, hasta Magallanes, pero comparte también una buena zona de distribución en conjunto con las otras especies. Así que si tienen suerte, ustedes ponen trampas Barber en algún bosquecito del sur de Concepción, tienen buenas chances de encontrar o de capturar estas 3 especies, y en algunos lugares incluso hasta 4 especies. En segundo lugar, bueno, tienen que ser especies aposemáticas o peligrosas para los depredadores, o de mal sabor al menos. Y en este caso los Ceroglossus, bueno, poseen colores metálicos, brillantes, súper llamativos, y con estos colores, por ejemplo, acá esta especie que es un rojo intenso con un azul intenso en el pronoto y en la cabeza, es bastante poco probable pensar que utilicen esos colores para camuflarse, por ejemplo, con el ambiente. Por lo tanto, y como son buenos caminadores, ellos no se están quietos en un lugar, eso sugiere que los colores no son usados para eclipsis, de hecho son, al parecer, usados para llamar la atención, de hecho. Y sobre eso, en general los carábidos sabemos nosotros que expelen sustancias desagradables, malolientes, pero en especial los Ceroglossus, por algo su nombre vernacular es peorros. Y bueno, se ha estudiado la química, de hecho el año pasado nomás salió un artículo describiendo los compuestos químicos que tienen su defensa, y bueno, hay hartos compuestos químicos que son compartidos con otros grupos, y son conocidos como compuestos que son defensivos, de mal olor, pero también tienen un compuesto que es único entre los artrópodos, el número 1 que está acá. Así que son particulares también, pero tienen bastantes compuestos defensivos. Por lo tanto, podríamos decir que son aposemáticos porque tienen colores llamativos y tienen defensas químicas. Bueno,
Pero esto también hay que estudiarlo un poco más porque necesitamos evidencia dura y saber realmente si es que esto está causando algún cambio de preferencia en el depredador, por ejemplo, si es que los depredadores realmente los ven como aposemáticos. Lo que se sabe de los depredadores de Ceroglossus es que, bueno, hay súper pocos estudios, pero aparecen las dietas de mamíferos, por ejemplo, zorro, incluso hasta puma, y también de aves. Y es difícil saber si es que son de mal sabor para las aves, por ejemplo, o los mamíferos. Sin embargo, si uno busca literatura, y uno busca a lo mejor estudios que son más o menos bien completos en aves o en mamíferos, yo he encontrado estudios en aves donde muestran que, analizando la dieta de juveniles y adultos, encuentran Ceroglossus solamente en juveniles. Lo que sugeriría que tal vez, claro, las aves desde temprana edad están expuestos a estas presas y obviamente adquieren una conducta de rechazo hacia estas presas, o sea, terminan no gustándole y el adulto ya no las consume. Estos son, bueno, esta evidencia anecdótica, circunstancial de alguna manera, pero por lo menos ya juntando todos los ingredientes nos empieza a dar algunos indicios sobre este sistema. Por último, hay que pensar en, bueno, si queremos un mimetismo, lo esencial es ver si es convergencia de color o fenotipo en general. Y una de las cosas que hay que ver, porque el color, o sea, que dos especies se parezcan en su color, o dos o tres o más especies parezcan en color, puede responder a dos cosas. Uno, puede ser efectivamente convergencia producto del mimetismo, o de otras fuentes adaptativas también, o simplemente porque evolucionaron a partir de un ancestro común que era también del mismo color. Eso se puede dar. Y la manera de descartarlo es viendo una filogenia y ver si efectivamente a lo mejor dos o tres especies que son rojas, que coexisten, ver si no tienen un ancestro común cercano. Pero con una filogenia eso es fácil de descartar. Entonces, si ven acá en la filogenia, lo que pueden apreciar es que el color no se agrupa, las especies no están agrupadas por color. Lo que vemos en contra de eso es que los colores se distribuyen de manera bastante amplia en todas las especies. Y por lo tanto, eso sugiere que el color evoluciona de manera bastante rápida dentro del grupo y no se agrupa por... o sea, evoluciona rápida y no presenta ancestros comunes del mismo color. Es decir, evoluciona en respuesta a la especie que tiene al lado, seguramente. Ahora, el tema de... Alguno me podría decir, claro, pero a lo mejor lo que nosotros vemos no necesariamente lo ve un ave de la misma forma, y eso es verdad. Por lo tanto, al principio, esto fue estudiado por unos japoneses, y encontraron que efectivamente, claro, uno ve un patrón de convergencia, como en distintas localidades, las especies tienden a compartir ese color, ya sea rojo, azul o verde. Pero eso estaba bastante idealizado. En realidad lo que uno ve en terreno cuando va es que en algunos lugares, bueno, en varios lugares las especies no son iguales. En varios lugares uno se encuentra con especies que son una verde y dos azules, dos rojas y una más verde, por ejemplo. E incluso si uno quiere ser bien crítico, los colores son medios tornasol. Entonces a veces uno ve una gama de colores. Uno toma un Ceroglossus y depende si uno lo ve de un ángulo o de otro, lo ve más rojo o más verde. Y entonces no es tan ideal el ejemplo. Y una cosa es lo que nosotros podemos ver y discriminar, y la otra cosa es lo que los animales, las aves pueden discriminar. Y las aves tienen muy buena vista. Entonces lo que para nosotros puede ser rojo, y toda roja y difícil de ver qué especie, cuál es cuál, para un ave tal vez son súper fáciles de discriminar. Entonces lo que hay que hacer es tomar datos cuantitativos, datos con instrumentos y ver qué pasa. Y por ejemplo acá pueden ver que se tomaron datos espectrales, curvas espectrales con un fotómetro, espectrofotómetro de las distintas localidades para ver qué tan convergen. Y por ejemplo se tomó una localidad donde todas las especies son rojas, y aquí podemos ver las curvas, son 3 curvas, una por cada especie, vemos que todas más o menos coinciden alrededor de la misma área. Por lo tanto en este caso se puede ver que al parecer objetivamente sí comparten un color similar. Además, esto, bueno,
podemos ver lo mismo, el mismo patrón para estas tres especies verdes. Comparten más o menos, el pic se encuentra más o menos en la misma zona, pero distinta de las especies rojas. Y si tomamos un ejemplo donde las especies no son parecidas, aquí en este caso habían 2 azules y una verde, vemos en las curvas que ocupan lugares distintos. Así que por lo menos de manera objetiva podemos decir que claro, que sí. Que hay algunas zonas donde convergen y las donde no se parecen, el instrumento muestra que no se parecen, que son distintos. Y esto además se modela, estos datos se modelan y se transforman de una manera en que, como son vistos por aves, así que también un poco uno cubre esa posibilidad de variación. Ahora, ¿dónde está lo enigmático? Porque mi presentación dice el enigmático caso de los escarabajos cerebrosos, y aquí les voy a dar algunas de las cosas que yo encuentro que son enigmáticas. Bueno, y salta a la vista una de las cosas: ¿por qué, existiendo todos estos ingredientes para que se dé mimetismo, el mimetismo se da en algunos lugares y no en otros? Por ejemplo, acá en esta trampa Barber podemos ver tres especies de Ceroglossus distintas. Bueno, en realidad son 2 especies, pero la tercera también es del mismo color. Y acá, debajo de un tronco de árbol en un bosquecito de Chiloé, encontramos estos colores. Entonces, bastante enigmático, la verdad. Y si lo comparamos con ejemplos de mimetismos de otras latitudes, de otros lugares, vemos que en otros lugares son bastante parecidos, bastante perfectos. Entonces, por ese lado va mi pregunta sobre lo enigmático. ¿Por qué? Si al parecer, si uno tiene todos los ingredientes para que se produzca mimetismo, en otros lugares parece que el resultado inevitable es que se produzca mimetismo, y bastante bien. ¿Por qué acá en Chile entonces con este grupo Ceroglossus vemos una cosa distinta? ¿Por qué vemos esta variación en el grado de mimetismo que se alcanza dependiendo de dónde vayamos a colectarlo? Y bueno, hipótesis hay muchas. Voy a hablarle de hipótesis porque aquí no hay estudios todavía. Entonces eso son líneas de investigación que me gustaría iniciar. Pero le voy a hablar un poco de las hipótesis, ideas que pueden explicar un poco el por qué son tan distintos de mimetismos de otros lugares. Y aquí vemos de nuevo, pongo las maripositas del género Heliconius, cómo son tan perfectas, y ellas se distribuyen en selvas tropicales, principalmente en la Amazonía, y nuestros Ceroglossus se distribuyen en Sudamérica. Climáticamente, estas son regiones bastante distintas. Si quisiéramos nosotros describir ambas regiones, podríamos decir que la zona Amazonia tiene alta estabilidad. Hay mucha estabilidad en esa zona. Bueno, podemos decir que no necesariamente tanta estabilidad, pero comparado con Sudamérica, bastante más estabilidad. Y Sudamérica, nosotros sabemos que durante las glaciaciones, gran parte del sur de Chile, principalmente desde Chiloé al sur, está todo cubierto por hielo, y lo que hoy día vemos que vive ahí, tienen que ser colonizaciones recientes desde refugios de más al norte. Así que hay una enorme cantidad de inestabilidad climática en Sudamérica, sobre todo al sur de Chile, versus la estabilidad climática de otras latitudes. Así que ese puede ser una razón. Ahora, un aspecto importante para que evolucione el mimetismo es tiempo. Necesitamos tiempo para que la evolución acumule cambios, los cambios necesarios para que logre un estado de mimetismo en este caso. Y tal vez hay algunos lugares que no han tenido tanto tiempo para que al menos alguna de las poblaciones, alguna de las especies, converja hacia la otra. Y eso puede ser una razón tal vez de por qué hay lugares con mimetismo y sin mimetismo. Si esto fuera verdad, entonces nosotros deberíamos encontrar mayor tendencia al mimetismo en áreas más de la distribución norte de la especie o del grupo, y sobre todo localizado en los refugios glaciares. No tanto así en esas áreas que sabemos que ha habido un fuerte impacto glaciar. Y si uno puede, por ejemplo, cuantificar esto, utilizar el mismo color que les mostré antes para crear algún índice parecido de color, o mimetismo, un índice de mimetismo, podemos ver lo siguiente, que en general aquí en azul, entre más azul es más grado de mimetismo, y hacia el rojo es menos el grado de mimetismo. Y podemos ver que en las zonas costeras y hacia el norte hay una tendencia a ver más colores azules, es decir, más grado de mimetismo, versus hacia el sur, que encontramos al parecer
menos grado de mimetismo. Así que por lo tanto, de alguna manera esto tiende a apoyar esa hipótesis. Pero seguramente no es la única razón, deben haber más razones. Por lo tanto, hay que también aludir a algunas explicaciones más ecológicas o evolutivas. Y por ejemplo, podría ser también que las presiones selectivas por mimetismo no son iguales en todas partes. Y eso tiene mucho que ver con los depredadores que habitan en esos lugares, con los ensambles de depredadores, con los comportamientos de la dieta de esos depredadores, porque incluso pueden estar las mismas especies, pero se comportan de manera diferente en cuanto a sus dietas. Y bueno, ahí falta un mundo de trabajo por hacer todavía, porque si bien existen trabajos comunitarios sobre animales, no necesariamente existen trabajos que relacionen un poco los ensambles de depredadores con sus presas y cosas así. Así que ahí falta bastante que hacer. Entonces, claro, es posible que las presiones selectivas sean distintas porque a lo mejor los depredadores son distintos o no consumen tanto los ceroglosos en algunos lugares. Si uno busca literatura, encuentra algo de datos. Y, por ejemplo, yo encontré que en zorros, por ejemplo, en Chiloé, consumen bastante cerogloso. Más o menos en el 66% de los casos de las fecas que uno estudia de zorro encuentra cerogloso. Y en Nahuelbuta, por ejemplo, donde hay un mimetismo bastante perfecto, bastante bueno, la incidencia de cerogloso en la dieta de zorro no es tan alta, es bastante menor, 13%. Y entonces uno puede decir, claro, a lo mejor uno esperaría, si es la presión de selección por mimetismo, la que hace la diferencia entre que hayan mimetismos perfectos y no tan perfectos, entonces esto un poco juega en contra de esa idea, porque aquí son mucho más comidos los ceroglossus, donde no es tan perfecto el mimetismo. Pero tal vez eso se deba precisamente, o sea, no es la alta depredación una consecuencia, sino que tal vez es la causa. O sea, tal vez porque el mimetismo no es perfecto en Chiloé, los ceroglosos son mucho más consumidos. Para una especie que consume cerogloso, primero tiene que aprenderse esa señal que tiene que evitar. O sea, si los ceroglosos son rojos los que ellos consumen frecuentemente, de alguna manera ellos aprenden rápidamente a evitar, ok, no me gustan los ceroglosos, evitemos cualquier cosa que sea roja. Pero si en un lugar hay ceroglosos rojos, azules y verdes, bueno, ese aprendizaje se torna más dificultoso. O sea, si yo me acostumbro a comer, o sea, a evitar lo rojo y de repente aparece un cerogloso azul o uno verde, lo pruebo, me lo como, bueno, tampoco me gusta. Y después, ¿era el rojo o era el azul o era el verde el que tenía que evitar? Y el aprendizaje por esta señal aposemática entonces se vuelve confuso. Eso depende mucho también de la psicología del animal. Y otra de las cosas interesantes del grupo de los ceroglosus es que su color, a diferencia del color de otros organismos en otras latitudes, no está basado en pigmentos. No son pigmentos, no son pigmentos los que les da el color. De hecho, son colores estructurales que dependen exclusivamente de la composición, de las propiedades físicas de la cutícula de estos insectos. Y eso es lo que les da el color. Por ejemplo, en este estudio muestran que el color, aquí estos son dos ceroglosos suturali, y entonces el color estaría dado por una multicapa que forma la cutícula, y dependiendo de qué tan gruesa esta multicapa, y cuántas capas, y el grosor de esas capas, y un montón de cosas así, es lo que determina el color. Así que, bueno, no es tan fácil estudiar el color por esa razón, y esto le da también este color iridiscente que dependiendo del ángulo que entra la luz muestra un poco de variación en el color. Si uno quisiera hacer análisis genéticos y estudiar las bases genéticas del color, es súper interesante estudiarlo cuando es en base a pigmentos, porque en general los pigmentos son codificados de manera bastante sencilla, y muchas veces la genética es simple, la genética es mendeliana, entonces uno puede calcular proporciones y cosas así, y hacer estudios, incluso hasta identificar los genes específicos que causan el color. Y así uno puede hacer estudios de otras cosas, por ejemplo, cómo evoluciona el color,
si el color tiene alguna propiedad, genera, por ejemplo, que se formen nuevas especies, cosas así. Identificar las causas genéticas del color en Ceroglossus va a ser bastante más difícil, porque seguramente la base genética es más compleja. No va a ser mendeliana, probablemente cuantitativa. Tal vez hayan genes regulatorios que tengan que ver un poco con esto. Por lo tanto, va a ser difícil. Pero lo bueno es que eso también propone a los Ceroglossus como un excelente modelo para estudiar entonces la base genética de color estructural. Así que tenemos la posibilidad de lograr nuevos aprendizajes y cómo evoluciona el color estructural y cómo interactúa entonces este color con especies a nivel ecológico. Así que, bueno, esa es la charla que les quería contar, contarles lo fascinante que son estos Ceroglossus, no solamente lo que uno encuentra y lo que uno ve y los colores hermosos que tienen, sino que qué nos está enseñando estos patrones de coloración. Muchas gracias. Bien, excelente, Carlos. Bella presentación y muy interesante. Bueno, ahora vamos a partir con la ronda de preguntas a Carlos, pero en el chat va a aparecer un link que corresponde a la encuesta de satisfacción de esta webinar, por lo que les pediría a los participantes con el fin de conocer su opinión respecto a esta sesión de seminario y también proponer, ¿por qué no?, otros temas que tal vez sean de interés de los participantes que quisieran escuchar en futuras presentaciones. Bien, abro la posibilidad de que los participantes hagan sus preguntas. Ya. No sé si me oyen, yo estoy interesado en una pregunta. Alfredo. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Qué bueno. Oye, interesante, bonito. Bueno, tú sabes que yo soy un enamorado de Horros, ¿no? Hace rato. Y, Como muchos. oye, esto que estabas comentando respecto de los colores que son dados por pigmento, Peña, en algún artículo que he leído por ahí, comenta que los colores de los Ceroglossus, las mismas especies que él colectaba, en el caso de Chiloé creo que era, si no me equivoco bien, habían años que él los asociaba, habían años que habían más rojos y otros años en que habían más verdes. Eh, y él lo asociaba o comenta que podría estar asociado a la pluviometría de ese año. O sea, años secos tendía a colores rojos y años húmedos tendía a colores más oscuros, más verdes y más azules. Pero él lo plantea sin ningún argumento más que lo que observa nomás. ¿Te parece muy loco todavía lo que dice Peña o no? No me parece tan loco. De hecho, debe haber algo de eso también. El problema es que tenemos todavía pocos datos. Por ejemplo, por eso es tan importante a veces tener buenas colecciones. Y que cuando se colectan estos insectos, que esas colecciones queden ahí en alguna parte con una buena localidad y fecha también, porque si tuviéramos buenas colecciones, entonces podríamos hacer algunas correlaciones entre la lluvia que hubo ese año y el color que tienen los Ceroglossus y podríamos aprender un poco más. Lamentablemente, claro, como tú dices, no son relatos a veces anecdóticos donde no hay mucho dato de dónde firmarse. Y lo otro, encontré también algunos datos interesantes de Peña, que mientras secaba Ceroglossus, porque hay que secarlo con estas luces infrarrojas que les dan calor, cambió el color con la temperatura. Ahora, este cambio de color fue hasta cierto punto reversible cuando él lo vuelve a la temperatura normal. Cambió algo así, entiendo, desde de azul a rojo o de verde a rojo, algo así, no me acuerdo en este minuto. Pero también hay un efecto, y eso precisamente porque el color no obedece a pigmento, obedece a la propiedad de la cutícula. Entonces, si tú la expones a cambios físicos, por ejemplo, por temperatura, o si tú lo metes al freezer, incluso entiendo que también puede cambiar el color. Bueno, eso es precisamente porque se modifican las propiedades físicas de la cutícula al cambiar la temperatura.
Ya, genial. Eso nomás quería comentarte. Muchas gracias. Gracias. Carlos, aprovecho de hacerte una pregunta. ¿Podría ser, como el color es una propiedad de cómo se va conformando la cutícula, podría ser que sea un carácter plástico que dependa también de la alimentación que tengan los individuos? Y eso podría significar que, si es así, posiblemente la búsqueda de pareja no pase por una selección de algún tipo de color u otro. No sé qué opinas tú. ¿Podría ser algo así? Podría haber algo de eso, pero lo encuentro menos probable. Es que, mira, el color es bastante estable. Bueno, hay varias razones por las que yo pienso que podría no ser Ujú. así, porque es bastante estable en algunos lugares. Por ejemplo, si tú vas a Concepción, ahí sí que hay buenas colectas, porque como está la Universidad de Concepción y ha colectado desde bastante tiempo, siempre han sido rojo, así tal cual como uno lo puede ver. Y bueno, si uno creyera que el carácter es más plástico, uno debería ver un poco de variabilidad del color de repente de año en año, o de repente de lugar en lugar, si son lugares distintos pero más o menos cercanos, donde a lo mejor uno podría pensar que comen cosas distintas, pero uno no ve eso, es bastante estable. Y el color entonces no varía dentro de un lugar, sino que varía de un lugar a otro que está a lo mejor decenas o cientos de kilómetros de ahí. Entonces, me es difícil pensar en un mecanismo en, en que la plasticidad puede estar jugando un rol tan fundamental. O sea, pero no lo descarto tampoco en cierto grado menor. Gracias. Hay más preguntas, Álvaro, y después Hugo. Hola, Carlos. Hola, Álvaro. Gracias por la presentación. Siempre es bonito escuchar más de los Ceroglossus. Tengo una pregunta muy sencilla que tiene que ver con los carábidos en general, porque los carábidos per se tienden a parecerse mucho entre ellos, y ahí tenemos ejemplos tan aberrantes como los carabus aquí en Europa, o los calosomas, por ejemplo, en toda Sudamérica. Y la pregunta es, ¿la familia en general es mimética o solo pasa en algunos grupos? Porque en general para mí normalmente los carábidos todos son iguales en términos Sí, de color. sí, de hecho a veces no queda otra que buscar la genitalia a veces para ver diferencias. Sí, no tengo idea, es súper buena la pregunta. Tal vez pueda tener que ver con el grado de conservatismo morfológico de estos escarabajos, el hecho de que todos en general tengan defensas químicas, y, y eso puede ser, no tengo idea. Y sería interesante, se podría hacer con una filogenia de todos los... Hay buenas filogenias de carábides, así que podría verse más o menos, tratar de ver el grado de variación morfológica que existe en carábides dentro de la filogenia y ver si esto más o menos obedece responde un poco al mimetismo. Ahora, varían sí bastante de color. Eso sí, el grupo de encarabos de Europa bueno, allá tienen mucho más especies, tienen creo cerca de 1000 especies y varían mucho de color. Pero, pero interesante que morfológicamente en general no varían tanto. Y eso ha sido un dolor de cabeza, por ejemplo, en el caso de los ceroglosos, es un dolor de cabeza para los taxónomos. Históricamente, o sea, han descrito creo que hasta cientos de especies previos a Giroux, antes que él llegara y ordenara un poco el tema taxonómico con los cererosos, por esta tremenda variabilidad que existe en colores, por ejemplo, pero no tanto en forma. Y la genitalia no te dice mucho. Yo he visto desde agos de distintas especies, no veo ninguna diferencia entre ellos. Así que es realmente difícil encontrar diferencias en cerebroso. A mí me llama la atención, he tenido alguna experiencia ahora con carabus aquí en los bosques de Europa. Y bueno, para empezar, son muy similares a los ceroglosos en términos de forma. De hecho, por alguna razón los ceroglosos fueron carabus antes. Y nada, son re parecidos, tienen los mismos colores, también se diferencian solo por las antenas.
es casi exactamente el mismo patrón. Y el libro de los carabos de Europa es así de grueso, compadre. Sí. Bueno, eso, gracias. Vale. Bien, gracias Álvaro. Hugo quería hacer una pregunta y parece que Hola, Alfredo después. hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal? Qué gusto verte hablando de Cerebroso y de paso ver al Álvaro y me vinieron unos déjà vu de los tiempos del magíster en la UDEC. Nostalgia, nostalgia. Cosas secretas por ahí. Oye, Carlos, súper interesante. Oye, me encanta escuchar de Cerebroso, de verdad que me trae muchos muy buenos recuerdos. Carlos, en términos de lo que comentabas del cambio de color claro a nivel latitudinal, ¿tú crees que ese es un patrón que está bien definido en términos además de que por diferentes grupos de especies están teniendo esos colores definidos de forma latitudinal? ¿Y qué se sabe esa es la primera pregunta, ¿qué se sabe desde el punto de vista altitudinal en términos de color? ¿Hay algo en cerebroso altitudinal y que se asocia al cambio de color? Sí, mira, tu primera pregunta es súper interesante. Bueno, este es un mosaico de colores. Y dentro de cada especie, los colores tienden a no mezclarse. O sea, donde son rojos, donde son azules, donde son verdes dentro de una especie. Pero, mira, es verdad que tienden a ser más rojos hacia el norte. Hay un poco de eso. Y tienden a haber... O sea, es más frecuente ver lugares con cerebrosos azules hacia el sur, así que puede haber algo ahí. Mm, Pero después vas más al sur, como por ejemplo a Aysén, y allá son rojos de nuevo. claro. Entonces, se nubla un poco el patrón. Faltan más datos, habría que colectar mucho más para ver si es que este patrón, el ruido que hay acá se despeja un poco y vemos un patrón así. Yo hasta el momento no lo veo tan claro. Y lo otro, en cuanto a altitudinal, ¿sabes qué he visto, pero no he publicado ni nada, sino que cuando la gente comenta, oh, yo conozco a esos cerebrosos, dicen que, por ejemplo, a veces las bases de las montañas son verdes, en la parte alta son azules. Eso lo he visto. Por ejemplo, en Willow Willow, en esa zona, en el Tume, en ese lugar, he visto cómo varía, o sea, he visto en colecta cómo varía en la parte de la base del cerro, van de como más verde hacia más azules arriba. Ahora sería interesante ver si ese patrón que se ve en el Tume se ve también en alguna otra montaña más al sur. Puede Pero ser radiación. anecdóticamente escuché que en Chaiwin, una caleta que hay, bueno, esto está cerca del parque Alerce Costero, en alguna parte alguien me contó una vez que él los veía azules arriba, bien arriba, pero no abajo. Entonces, no sé si eso se repite, no sé si es como... Sí, lo pensaba porque quizás podría haber una relación asociada al nivel de radiación que pueda tener a nivel del mar y mediante va aumentando en grados de altitud. Puede ser, o sea, en cerebroso en realidad, como tú bien dices, no se sabe mucho. Oye, Mira, yo Carlos, explorando los datos y viendo, por ejemplo, algunas correlaciones con la localidad de los ceroglossus y el ambiente que existe en ese lugar, un poco utilizando las mismas capas que uno usa para hacer modelos de nicho, y tirando correlaciones, salen algunas correlaciones. Da la impresión que ciertos colores aparecen asociados a ciertas variables. No son variables raras, ninguna es como temperatura. Por ejemplo, temperatura del cuarto mes más seco, cosas así. Entonces, uno no sabe bien si... Tú sabes, cuando tú tiras correlaciones con cientos de variables, te van a salir correlaciones positivas espuriamente, porque, bueno, claro, es por azar. Por azar te van a salir algunas variables correlacionadas positivamente o negativamente. Entonces, es mejor, prefiero yo en este caso utilizar o sea, generar predicciones, o sea, ver cómo la temperatura o las precipitaciones debiera afectar el color de los cerebrosos. Entonces voy yo y hago un experimento y veo si hay alguna asociación. Prefiero seguir ese approach. se escapan de todas las reglas. Yo cuando partí estudiando los cerebrosos hace algunos años atrás me di cuenta que se escapaban de las reglas
de todo tipo, se escapaban de las reglas de dimorfismo sexual, se escapaban de las reglas de todo, y ahora me veo que también se escapan de todo tipo de reglas social color, como que son jodidos los bichos. Oye, la última pregunta, Carlos, que estaba haciendo tiene que ver con lo que mostraste al final, con el tema ese del color estructural, que lo encontré súper choro. En mariposas, por ejemplo, en mariposas nosotros estudiamos color estructural asociado a las escamas. Entonces depende de la morfología de la escama, depende del tipo de escama, entra la luz y podemos ver los colores distintos que tienen. Por ejemplo, las morfos grandes azules tienen un tipo de escamas particulares, entonces hacen que sean iridescentes azules súper bonitos. ¿Hay eso, algo parecido en eso? No vi muy bien, creo que mostraste un poquito nomás, pero no sé si sabes más a fondo, si se ha estudiado con microscopía electrónica, algo más que eso. Esa es la última Bueno, pregunta. sí, el modelo óptico, bueno, los que estudian óptica entienden bien esto, el modelo que mejor se ajusta a lo que pasa con los Ceroglossus es el de multicapas. Este de que tenemos una capa con muchas microcapas que son las que generan este tipo de color. Pero eso es todo lo que hay. Claro, yo he visto algunos trabajos con mariposas y claro, ahí funcionan otros modelos. En algunos casos, bueno, que las escamas son complejas y tienen varias conformaciones. Entonces, a veces un modelo multicapa en cierta parte de la escama, pero es otro modelo en cierta otra parte de la capa, entonces es bastante más complejo eso podría ser una ventaja también de estudiar Ceroglossus, porque el modelo está un poquito más definido, está más limpio, entonces podría ser más fácil de estudiar de repente. Bien, gracias, Hugo. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Si no hay más preguntas, yo quería hacer un solo comentario. ¿Bien? ¿Puedo? Ya. Nada, quería comentar casi a nivel de crear la polémica, porque ya Carlos y Hugo y los que han trabajado con Ceroglossus saben que se necesita mucho más estudio y Carlos hoy día lo vuelve a repetir innumerables veces, que se necesitan muchos estudios. Y hoy día tenemos un problema, entre comillas, problema, por eso que quiero plantearlo, de que hoy día muchos Ceroglossus están protegidos por la ley de caza. Y eso genera una serie de trámites para los que quieran estudiar los Ceroglossus, una serie de trámites que muchas veces son infranqueables para algunos. Y, y la razón del que estén protegidos por la ley de caza, yo no la entiendo. No sé si hay especies que podamos decir que están en peligro de extinción. Hay cosas clarísimas como el Bombus dalbomi, por ejemplo, donde claramente, y bueno, y ojalá que con los Ceroglossus no tengamos que llegar a una situación de que sea tan claro que hay que empezar a protegerlo. Es más, creo que empezar a proteger al Bombus dalbomi hoy día ya es tarde. Pero, y en el caso de los Ceroglossus, me encantaría que no tuviéramos que llegar a eso. Y ojalá que los que determinaron que los Ceroglossus están en peligro lo digan con algún argumento para evitar eso, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que no hay argumentos para decir que tal Ceroglossus o tal especie esté en peligro de extinción. Quería comentar eso porque por un lado se protege y yo entiendo que es con buena intención, ¿no es cierto? Con una buena intención para proteger especies que podrían estar en peligro, y por otro lado esa protección evita también los estudios, y cuando hay estudios es mejor protegerlos, ¿no es cierto? Quería plantear ese comentario para crear un poco de polémica. Chao, que estén bien. Sí, yo tampoco entiendo mucho los argumentos técnicos, no lo he encontrado en ninguna parte. Me imagino especulando, es que, claro, como son insectos lindos y muy atractivos para coleccionistas, y debe haber hay un comercio entre coleccionistas bastante grande con los Ceroglossus, creo que tal vez por ahí podría explicármelo, pero viendo las especies que están protegidas, no tiene mucho sentido porque están protegidas las especies abundantes y de amplia distribución, pero no están dentro de esas listas las especies de pequeña distribución que están
yo diría que están en mayor peligro. Por ejemplo, el Oxeni, el Guerini, que están en un puntito ahí y solamente ahí, por ejemplo, en alrededores de Valdivia, y esas especies no están en esos listados del SAC. O no sé qué, de caza, pero sí están las especies que son bastante más abundantes. Entonces, tampoco entiendo mucho el argumento técnico que haya puesto los celulosos dentro de esa lista. Yo me voy a quería yo conozco un poco los argumentos técnicos de ese listado que es absolutamente atroz. Y básicamente, mira, esto igual es como dentro del conventillo del correo de brujas, porque a nosotros nos costó un montón saber esa historia. Y básicamente todo partió en los años 90. Alguien del SAC le consultó a Luis Peña cuáles son las especies más llamativas de Chile, ¿cierto? Según su criterio, y que básicamente podrían ser coleccionables. Entonces Luis Peña creo que hizo ese listado y se lo pasó a alguien. Esto es lo que no te lo puedo asegurar, pero eso es lo que me llegó. Entonces después el SAC tomó esta lista como una cosa oficial y lo puso en la ley de caza. Ahora, segundo, para complementar lo que dice Carlos, lo que nosotros hicimos con la profe Vivi y el Cristian Muñoz, solo para demostrarle al SAC, más o menos, que los celulosos no estaban en peligro, ¿cierto? Nosotros postulamos una ficha al Ministerio de Medio Ambiente bajo los estándares de la USN para establecer si las especies están en peligro o no. Y claramente todas las especies de celuloso mostraron que están fuera de peligro, básicamente. Entonces, el antecedente estricto de la evidencia para decir si merece estar protegido o no el celuloso, lo puede ver en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero obviamente el SAC obviamente hay un desacople entre el SAC y el Ministerio de Medio Ambiente que eso no se ha podido arreglar. Y bueno, tú sabes que para arreglar una ley hay que entrar a picar mucho más profundo. Pero si es que el SAC eventualmente toma contacto con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente puede dar los criterios técnicos para argumentar de que no. Que celulosus no. Y así hay muchas otras especies que podemos mencionar. Sacarlos de la ley. Ahora yo puedo ver la buena sacarlo. Sí. Ahora yo puedo ver y puedo entender la buena intención de como primer paso, haber tomado a lo mejor qué tan coleccionable el insecto como para darle mayor protección, pero ahí a lo mejor debió haber habido un segundo paso y ver dentro de todas estas especies coleccionables cuál realmente está más con mayor grado necesita más grado de protección que otra. Claro, y una vez que quedan amarrados dentro de estos grados de conservación o protección, a lo mejor es mucho más difícil después sacarla, entonces genera un problema. Sí. Yo quiero meter la cuchara un poquito, ¿eh? Ahí, no sé si puedo meter la cuchara, porque ¿Qué tal la cuchara, Hugo? lo que dice Álvaro, lo que dice Carlos, yo encuentro que ahí fue, y lamentable, o sea, a mí me molesta mucho esa ley de casa, o sea, tú tiraste el cagüín al Alfredo y hiciste que me volviera a enojar con el tema. La verdad que cosas como esas son las que a nosotros como investigadores nos limitan nuestro trabajo. Porque, por ejemplo, a Carlos, que trabaja con celuloso, se fue a Estados Unidos a hacer el doctorado con celuloso, ¿te preguntaron, Carlos, sobre algo sobre esa ley de casa? Nada. Alfredo, que tiene la colección de Lucho Peña, con la cantidad de celulosos que Giroux estuvo en Chile en terreno con Alfredo haciendo la colecta en todo Chile con celuloso. ¿Te preguntaron, Alfredo? Nada. O sea, de repente nos enteramos que apareció, a menos los que trabajamos con celuloso, nos enteramos que aparecieron estas especies en la ley de caza y que no se podían colectar porque estaban en peligro y nunca han estado en peligro. Entonces, a veces esas cosas, al menos en la entomología, yo creo que son graves, o sea, que deberían ser confiscados, o algo se debería hacer. No sé. Pareciera ser que a grosso modo eso pasa en todos los grupos de seres vivos que son poco conocidos.
porque otro grupo en donde ha pasado ese tipo de cosas es en los anfibios y los reptiles. Y Sí, justamente hay publicaciones recientes que alegan eso, sí. Caso, cómo las políticas públicas se conectan con la intención de conservar el patrimonio natural. Quisiera seguir con algunas preguntas que están haciendo en el chat. Eh, Perdón, Alfredo, quería... No, adelante. Si no hay preguntas, creo que este tema de la lista de la ley de caza y su reglamento, digamos, es un temazo y lo discutimos en el último congreso de entomología y se ha discutido. Pero creo que hoy día la charla es sobre los Ceroglossus y eso, entonces creo que es mejor las preguntas, contestar las preguntas y eso. Si nos queda tiempo después, les puedo comentar un poquitito de las copuchas respecto de lo que decía Álvaro. Yo te puedo contar un poquitito la historia de cómo nació eso, porque como yo estaba con Peña en esa época trabajando, entonces ahí les puedo contar. Pero dejemos eso para el final, para el comadrerío, y ahí tejemos y nos contamos las cosas. Roberto Trincao hace la siguiente pregunta, Carlos. Dice, casos similares en Buprestide, por ejemplo. No, perdón. Era otra la pregunta de Roberto sobre... y si los colores metálicos no tienen una función defensiva aposemática, ¿podrían estar implicados en la selección sexual? Sí. Y eso sería súper interesante de estudiar, porque si estuvieran de alguna manera relacionados a la selección sexual, entonces eso ahí podría conformar un mecanismo de especiación ecológica. Y eso se ha encontrado en mariposas amazónicas, las mariposas de estas que mencioné antes, las Heliconius, donde dentro de una especie las distintas razas tienen preferencia. O sea, algunas prefieren reproducirse con mariposas que son parecidas a ellas mismas, y no tanto con las que son de otros patrones de coloración. Entonces ya eso genera algún grado assortative mating. A veces me faltan las palabras para pero sí, tienen una implicancia en la reproducción sexual. Entonces, y eso sería interesante estudiar en Ceroglossus para ver si es que, porque si eso se da, si eso se diera, entonces el mimetismo ya pasa a tener una implicancia en la generación de biodiversidad. Y eso es súper importante. Pero eso falta volverlo. Y hay que hacer, yo creo, hay que hacer experimentos con Ceroglossus en condiciones manipuladas. Bien. Cristian está... Convergencias de colores bajo los espectros de colores que efectivamente están viendo sus depredadores. Por ejemplo, plantea que los cánidos no todas las aves, pero hay algunas que sí. ¿Qué te parece eso? ¿Te puedo pedir que me repitas la pregunta porque se me fue el internet un rato? En realidad no es una pregunta, sino que es como una remirada hacia cómo están viendo los depredadores de los carábidos estos colores. Sí, mira, en general los mamíferos no tendrían tan buen ojo con los depredadores, así que si uno tuviera que predecir esto y después hacer el experimento para corroborarlo, tendría que pensar que los mamíferos discriminan menos los colores de los Ceroglossus en general, y las aves sí lo deberían discriminar súper bien, incluso si los Ceroglossus tuvieran colores en el UV, que nosotros no vamos a ver ninguna diferencia, pero ellas sí verían, y de hecho creo que hay Ceroglossus en Tirúa, en esa zona, donde tienen, claro, estimulan el espectro UV cuando uno lo analiza con estos instrumentos, y por lo tanto esa es una señal claramente para las aves, no para nosotros. Entonces, sí, dependiendo de este taxa del que hablemos, hay que modelar cómo ellos ven a la presa de manera diferente. Así que por eso también es súper importante saber más o menos quiénes se están comiendo los Ceroglossus.
Perfecto. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta sobre el tema. Si no, damos por terminada la sesión de hoy. Me está avisando el computador que la conexión está inestable. Participación, por las preguntas, y gracias también a los presentadores por los interesantes temas que nos plantearon este día. El link a sus correos de esta sesión y recuerden contestar cuando puedan el formulario de satisfacción de este webinar. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.